Tú, como decías antes, ¿no? Eres periodista financiera, has escrito mucho de economía, y el libro, que os lo recuerdo, es Too Much. Aparte de que es divertido y de las anécdotas y las citas y demás, hay un trasfondo también económico, ¿no? De problemas de la vivienda, de la precariedad y demás. Supongo que querías que eso estuviera en el libro, ¿no? Sí. O sea, para mí el libro, a priori, la imagen que puede dar es de un simple diario de citas, y para mí eso es la excusa para contar muchas otras cosas. Para hablar de las dificultades de acceso a la vivienda, que es algo de lo que he estado escribiendo pues, durante muchos años. Yo he sido durante 9 años periodista económica, para hablar también de la precariedad laboral, de cómo es vivir en una ciudad como Madrid, donde determinadas dinámicas pues te expulsan de la propia ciudad. Eso es una relación también tóxica con la ciudad. Bueno, pues la gentrificación, las consecuencias de la gentrificación, las amistades, porque la amistad es algo que también es una conquista de la modernidad y de la vida en la ciudad. Y bueno, en general de cómo es amar y relacionarse en los tiempos de Tinder. Y lo hago casi pues de una forma que es narrativa, pero que también mezcla mucho el ensayo. Porque la vivienda y la crisis de la vivienda tiene un impacto directo en el amor y en las relaciones. Por supuesto. No sé si lleva a mucha gente a juntarse cuando a lo mejor no están preparados para ello, porque hay que compartir un alquiler y vivir solo, pues a lo mejor ya no es una opción. Y luego, evidentemente, pues los espacios a los que se puede aspirar son más pequeños. Hay una serie de consecuencias, está todo al final muy relacionado. Y luego el estrés también que genera el vivir en una situación precaria, ¿no? Que yo creo que también a las relaciones pues no les hace ningún bien, ¿no? En este sentido. Y tú que has escrito tanto de la vivienda, y esta es una pregunta la más complicada. ¿Cómo la podemos resolver esto? Sí que es una pregunta muy complicada. Yo recuerdo cuando estaba en el periódico trabajando que iba a muchas charlas y conferencias donde se habla del problema de la vivienda. Todavía hoy las hay. Y las soluciones que dan siempre son las mismas. Nadie las aplica, pero tampoco se buscan... No han funcionado porque... No, y tampoco se buscan nuevas, ¿eh? O sea, es una cosa, es como todo el rato, o sea, como el día de la marmota un poco. Se repite mucho. Van los mismos invitados. Y es curioso que gobierno y oposición muchas veces sus medidas son muy parecidas. Son muy parecidas, son enfoques algo diferentes en pequeños aspectos. Pues es cierto que el gobierno... habla de medidas que son quizá un poco más proteccionistas o que no, y en el caso de la oposición pues centra más la cuestión en la oferta, cosa que el gobierno también defiende, pero por lo general no se diferencian tantísimo. O sea, luego depende, en el mercado del alquiler quizá sí que se diferencian más las estrategias, porque por parte del gobierno son más pues impuestos, pues por ejemplo, a viviendas vacías o a grandes tenedores, y en el caso de la oposición pues no se defienden estas cosas. Pero yo en realidad creo que el problema la solución debería pasar por un pacto de Estado que sea transversal a los partidos. Los partidos deberían de hacer un ejercicio de decencia, no sé, de sentido común. Sí, porque es una crisis que afecta a gente es de derechas, de izquierdas, de centro. Y es que es una crisis de Estado, que es que, o sea, y es verdad que no es solo la vivienda, o sea, tiene que ver con el mercado laboral, con los salarios que ganan los jóvenes, o sea, con la polarización que hay en las ciudades, o sea, pero claro, ¿en qué se traduce? En el problema de acceso a la vivienda. O sea, es como la gran consecuencia de otras dinámicas. Por eso hablo de un pacto de Estado, porque uno, pues debería de haber medidas que dinamicen las economías de ciudades más secundarias, que no sean Madrid y Barcelona. Yo soy de Murcia. En Murcia, si no trabajas en hostelería, si no eres funcionaria o si no trabajas en el agroalimentario, te tienes que ir a vivir te comes los mocos. A Madrid, claro, o Barcelona, que es lo que hace todo el mundo. ¿Qué es lo que hace todo el mundo? Se está concentrando la demanda de vivienda en 4 o 5 ciudades, está también Málaga, está Valencia y demás.
porque es verdad que en esas ciudades medias, que son fantásticas algunas de ellas y tienen una gran calidad de vida, la gente joven no encuentra ninguna posibilidad profesional, no hay expectativas. Y entonces esa acumulación hace que, claro, que al final la demanda sea mucho mayor que la oferta. Claro. Dinamiza esas ciudades, dinamiza otras ciudades para que la gente, porque hay gente que no se quiere ir, hay gente que se va porque no tiene más remedio, porque tiene que encontrar un trabajo. Entonces, que se lancen medidas, planes, pues industriales por sectores, ¿no? O sea, dependiendo del sector, para crear hubs. Y dependiendo de cuál sea la región, pues se especializa esa región en un hub. Esa es una medida que no tiene que ver con construir más casas, por ejemplo. O sea, se trata de también redistribuir. Otra, por supuesto, tendría que ver con el mercado laboral, pues que haya mejores salarios. O sea, no puede ser tampoco que... O sea, tiene que ver también, el precio de la vivienda está subiendo muchísimo más que los salarios, porque los salarios también deberían de subir más. Es una de las cosas más absurdas que están pasando en España. Aquí lo hemos tratado varias veces. Y yo hice un vídeo, ¿no?, sobre la estafa que son los salarios, mostrando mi nómina de redactor nada más empezar. Uh-huh. Y era una nómina que hoy no cobra prácticamente nadie. Estoy hablando de hace más de 25 años. Uh-huh. Es decir, bueno, hay, yo creo que un aprovechamiento, ¿no?, de la gente, bueno, que hace que esos salarios no crezcan y hagan muy difícil el avanzar, ¿no? Y me da la sensación de que cada vez más el coste de la vida de los españoles se parece al de los alemanes, los franceses, los británicos, pero sus salarios no crecen de la misma manera, ¿no? Y en París, pues la gente trabaja y es verdad que todo es carísimo, pero tú ves el salario y muchas veces triplica al que puede ganar una persona aquí haciendo el mismo trabajo. Sí, efectivamente. Y claro, había quien hablaba de que bueno, que es que los márgenes empresariales no estaban creciendo. Los márgenes empresariales han ido creciendo y a día de hoy ya están en niveles, si no ya superados los de 2019. Hay algún sector en el que a lo mejor no, pero sí que han se está recuperado. Ganando mucho dinero. Claro. Es verdad que yo me fijo más en las grandes corporaciones, ¿no? Estos tienen beneficios récords, bancos, energéticas, etcétera. Claro, es verdad que en España hay un problema también de productividad que tiene que, como tenemos empresas muy pequeñas, pues claro, las empresas lo que aducen es que si son empresas pequeñas, pues es más complicado, ¿no?, pagarle más a la gente. Pero claro, es que pues hay, bueno, se quejan mucho del coste, de que una cosa es el salario. Cuando yo hice ese vídeo hubo varios empresarios que me escribieron y me dijeron: es que piensa que una cosa es el salario que pagamos y luego con impuestos, seguridad social y demás, lo que le cuesta a esa empresa ese empleado. Y al final se convierte en algo insostenible. Eso es lo que ellos argumentaban para no subir los salarios, ¿no? Ya. Bueno, luego de lo que mencionabas de la solución a la vivienda, creo que también un punto importante sería reconocer que estamos viviendo una crisis habitacional y que la vivienda no debería ser un bien de inversión. Y si lo es, debería haber un impuesto. Porque estamos en un problema, en una crisis habitacional. Entonces, la vivienda debería ser residencial. Y si alguien... ¿Pero qué le dices a esa, vamos a poner, ¿no?, una persona que ha trabajado mucho en su vida, 30, 40 años, y que en vez de poner su dinero en la bolsa para que crezca, decide, después de haber ahorrado muchos años, decir: oye, voy a comprar una vivienda, la voy a alquilar y, bueno, he ganado el dinero de una manera honesta y demás? No me parece que eso sea algo malo. No, pero es que las cosas, el trabajo tampoco es malo y pagamos impuestos con nuestro trabajo, ¿no? O sea, quiero decir que Pero ya se pagan impuestos por el alquiler, o sea, de los beneficios que genera. Claro, por el alquiler, pero yo en este caso hablo como de si compras una vivienda para destinarlo a algo que no sea vivir en ella, teniendo en cuenta que estamos en un momento de crisis habitacional, debería haber una serie de medidas que yo no digo cuáles son, digo que se debería contemplar que eso
sea, si tú estás comprando una vivienda para reformarla, para venderla por más precio, o estás comprando una vivienda para alquilarla, que todos esos casos que son diferentes, uno y otro, deben contemplarse de una forma, o sea, desde el punto de vista fiscal, para darle un tratamiento diferenciado. Y quiero decir, el mismo que se le da cuando inviertes en bolsa, o sea, no digo el mismo que cuando inviertes en bolsa, eso también tiene derivados una serie de impuestos cuando sacas ese dinero o cuando, o sea, y por supuesto es tu dinero y es el dinero que has generado con tu trabajo, por supuesto, pero es que los impuestos, esta noción de que los impuestos son malos, los impuestos se destinan luego pues para la sanidad, para la educación. No, yo soy absolutamente partidario de los impuestos. Yo el problema lo tengo en qué se gastan los impuestos que pago y dónde va el dinero, ¿no? Y muchas veces vemos que no va donde debería y el derroche y el malgaste del dinero, pero vamos, habiendo vivido además en lugares donde no había una sanidad pública ni una educación para aquellos que no pueden pagar, vamos, yo creo que los impuestos son no solo obligados, sino es que a mí me parecen una cuestión moral, ¿no? De contribuir. Claro, si luego los políticos los gastaran mejor, pues probablemente menos gente se cuestionaría como se está cuestionando ahora, que a mí me da un poco de pena, ¿no? Escuchar también a mucha gente joven decir, no hay que pagar impuestos o me voy a Andorra, ¿no? Como hacen muchos youtubers. Por cierto, yo no me voy a ir a Andorra. Y sí que me da la sensación de que no hay una conciencia cívica suficiente sobre la importancia que tiene el pagar los impuestos. Y luego, es verdad, me contaban el caso de un youtuber que se puso malo, tuvo una enfermedad grave en Andorra y lo que hizo fue venir aquí a tratarse. Y esa inversión aquí en España, si tú tienes un cáncer o tienes cualquier enfermedad grave, si el Estado se tiene que gastar 3 millones de euros en ti para salvarte la vida, lo hace. Y ahí es donde uno empieza a valorar los impuestos, ¿no? Pero a veces no somos conscientes de ese privilegio que tenemos, bueno, o de esa ganancia que se ha hecho del estado de bienestar, que eso en Estados Unidos, por ejemplo, eso no existe. Claro, hay sitios donde pagas menos impuestos, pero acabas pagándolos teniendo que sacarte un seguro médico que te cuesta un riñón, ¿no? O teniendo que pagar una universidad privada, como pasa en Estados Unidos, que cuesta 70, 80 mil euros al año, ¿no? Entonces, ahí la cuestión es que el dinero vaya donde tiene que ir y desgraciadamente ya digo que a veces pues no es así, ¿no?